a todos, a todas. Gracias. Para mí siempre es un orgullo venir a la Casa de los Trabajadores. Así que gracias por la invitación, gracias por que sea a quien asistí, gracias a la CEPAM, gracias a Mercedes, que sí, estaba dando un curso en Córdoba sobre historia del pensamiento nacional y empezó a hinchar que venía de la PAM. Y nada, para mí es un placer estar acá. Vieron que generalmente las charlas se dan verticales, ¿no? El que tiene el micrófono ahora habla y empieza a hablar y hace una especie de conferencia magistral. Pero no hay mucho encuentro ahí. Y como somos todos compañeros y compañeras, me gustaría saber si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene una duda, si alguien tiene algo para comenzar a jugar entre todos y a conversar entre todos y que no sea una lógica más expositiva. Igual quédense tranquilos que hablo mucho, con lo cual voy a hablar y si es necesario me voy de acá al aeroparque, no al hotel porque tengo que pasar a buscar el bolso, pero no tengo problema en quedarme todo el tiempo que sea necesario. Pero me gustaría escuchar también inquietudes de ustedes. Me gustaría también escuchar qué preguntas tienen y qué dudas tienen. Yo después voy a hablar mucho y voy a hablar, pero quisiera saber quién lanza la primera bola esta noche. Los de la leonera, allá arriba, los pies de la leonera, los de abajo, los de la platea. No sé qué queda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo viene el helicóptero? Sí. ¿Cuándo arranca el helicóptero? Dale, ya que te paraste. Buenas noches. Yo te quiero hacer una pregunta. Esta deuda que nos está haciendo este presidente, si nosotros, el Congreso, no está en la aprobación del Congreso, es ilegítima y la tenemos que pagar sí o sí. A ver, está bien, porque para mí el gran problema en Argentina es el endeudamiento externo. Si vos te fijás, desde Bernardino Rivadavia, que tomó el primer préstamo con la Bari Dólar, hasta Macri y todos los gobiernos liberales, y te digo Rivadavia, te digo Mitre, te digo Juárez Selman, todo el modelo exportador, ¿no? Es un modelo endeudador del Estado argentino. La primera toma de deuda después de Perón fue por el Fondo Monetario Internacional, por la Revolución Libertadora, la dictadura militar que duplicó la deuda externa, el neoliberalismo con Carlos Menem la duplicó y medio, y el macrismo ya llevó casi la va a duplicar en 4 años. El gran problema de la Argentina, el gran desencuentro entre la línea nacional y la línea liberal es que te hipotecan el Estado. Y hay un problema, que es muy difícil salir de esa hipoteca. ¿Por qué es muy difícil salir? Porque los tipos atan los contratos de deuda lo suficiente como para que vos no te puedas escapar. Digamos, si vos no podés no reconocer esas deudas. No lo pudo hacer Alfonsín porque no tenía correlación de fuerza, tampoco lo pudo hacer el peronismo cuando llegó en el 73, y tampoco lo va a poder. Hola. Sí, ya. Hola, no sé qué toqué. Tampoco sé si vamos a no poder reconocer la deuda más adelante, aun cuando no haya sido llevada por los caminos tradicionales de toma de deuda. Pero la verdad es que si bien es grave, no es para preocuparse tanto. Porque esa deuda se va a reestructurar. De alguna manera se va a reestructurar. Solamente el problema no es la deuda en sí mismo. El problema es cómo negocias vos la deuda. ¿Quién negocia la deuda? Si la deuda la negocia Macri, te ata de pies y manos. Pero si la deuda con el Fondo Monetario Internacional la negocias vos, el Fondo Monetario Internacional es un ente racional. Digamos, el kirchnerismo negoció con el Fondo Monetario Internacional. No solamente negoció, sino que le pagó al Fondo Monetario Internacional. Hubo una reestructuración de la deuda privada, pero con el Fondo Monetario Internacional no hubo reestructuración de deuda, no hubo quita de deuda. Por lo tanto, allí lo que hay que pensar es de qué manera se lleva adelante una reestructuración de los pagos de la deuda con la mayor racionalidad posible. Sin dudas ese es el gran desafío. ¿Por qué? Porque la deuda lo que hace es secarte la billetera para poder
utilizar el presupuesto o utilizar el excedente anual de la Argentina en lo que vos quieras poner, porque si el 30-40% se te va al pago de la deuda, vos no podés tener políticas públicas solventes o no podés tener políticas públicas soberanas. Es cierto, pero también es cierto que vos esa deuda la podés reestructurar. Por eso yo creo que no hay que entrar en ese juego desesperante de que el país está fundido, de la urgencia. Todo nacionalista, como soy yo, como creo que son ustedes, tenemos una cuestión con la agonía, ¿no? La patria siempre está en peligro, la patria siempre se está muriendo, la patria siempre se está hundiendo. Siempre hay una urgencia por la cual hay que sacrificarse. Pero yo les diría que aflojen un poco con esa angustia. Soy yo el que toca. Toco algo acá. Hola, hola, hola. Hola. Sí, soy yo. Hernán, si te lo podés acercar un poquito más. Sí. No le puedo dar más ganancia porque si no se me va a comprar. No, pero no, me parece que toco algo y es culpa mía. Yo creo que hay que salir un poquito de esa lógica de la urgencia y de la desesperación. Porque, mirá, la deuda externa, el 23 de marzo del 76 era de 7.600 millones de dólares. Y cuando se fueron los milicos eran de 45.000 millones de dólares. Por lo tanto, se quintuplicó la deuda en 7 años. En 4 años, Mauricio Macri la va a duplicar nada más. No. Pero lo que digo no es para creer que está todo perdido, no es para bajar los brazos. Al contrario, es para pensar cómo son los desafíos de esa reestructuración de la deuda. Cómo son los desafíos para impedir, y me parece que ahí hay que pensar seriamente en un cambio constitucional. Lo que hay que ver es de qué manera impedís la toma de deuda unilateral por un gobierno por vía decreto. Por ejemplo, una cláusula que diga que si la deuda no se toma por consenso, no es una deuda reconocible por Constitución. Entonces vos no le podés decir a ningún acreedor ya que vos no le avisaste, porque el problema es este. El acreedor, ¿qué te dice el acreedor? Dice, bueno, lo tomó el gobierno argentino, hacete cargo. ¿Y cuál es el problema? Vos lo que tenés que pensar es, pará, vos sabías que la deuda tomó vía decreto el presidente sin consultar con el Congreso. Sin embargo, lo prestaste igual. La culpa es tuya. El riesgo es tuyo. Pero el problema es que no funcione así. Ahora, si vos pones una cláusula que prohíba al presidente de la Nación negociar la deuda como la negocia, el acreedor después no puede venir a decirte que no sabía, porque está en la Constitución Nacional. Digo, estas son las cosas que hay que pensar de cómo se sale y cómo se rompe la posibilidad de esa manía endeudadora que tiene el liberalismo conservador en Argentina, ¿no? Que ese también es un problema, ¿no? ¿Cómo denominamos? ¿Cómo negociamos? Ellos tienen el pacto de la Moncloa, ¿no? ¿Qué significa el pacto de la Moncloa? Que vos le digas que todo que sí a lo que ellos te proponen. Bueno, hagamos un pacto en el cual ustedes no se endeuden más, a ver qué opinan. ¿De qué manera pactamos con las clases dominantes en Argentina? Bueno, no se endeuden más, a ver si pueden llevar adelante un gobierno de deuda, sin deuda. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque el modelo económico que ellos llevan adelante es irracional. No cierra sin el sostenimiento de deuda extranjera. Porque la Argentina económica que ellos pretenden, que es la del modelo agroexportador, no puede cerrar los números. Por lo tanto, necesita todo el tiempo del inflador de la deuda externa. Bueno, hay que pactar eso, hay que pensar eso, digo. Hay que prohibir el endeudamiento externo, a ver qué pasa. Y eso nos puede surgir como un planteo, las elecciones del año que viene están a la vuelta de la esquina. Sí. Como un pacto democrático de todo el arco opositor. Me parece que hay un tema, te digo, sinceramente, viendo la realidad, pero bueno. Y lo que pasa es que hay que pensar en el pacto opositor, ¿no? ¿Quiénes son los opositores? ¿No? Yo hoy planteaba, ¿no? Y ya nos metemos en algunas cuestiones que tienen que ver con lo... Quiero decir, no reconocer esto. Pero, por ejemplo, el problema es que ya está hecho. Por lo menos, como mínimo, que el Congreso apruebe todo este latrocinio que están haciendo. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Vos también gobernaste por decreto.
Entonces es muy difícil. Porque vos durante muchos años gobernaste por decreto. El Menem gobernó por decreto durante muchos años, pero el kirchnerismo también gobernó por decreto por muchos años. Entonces, ¿de qué manera le decís al macrismo, no, ustedes no tienen derecho a gobernar por decreto? Solo porque no nos gusta la política pública que lleva adelante el macrismo. Digo, ahí hay reglas que hay que mejorar. Hola. Ahí no, juro que no toque nada. Sí. Hola. Hola. Para mí no tiene batería. ¿Tengo que ver la batería por dónde? Justo cuando empiezo con la autocrítica se acaba. Sí. Hola. Sí, mirá, está grande ahora, mirá. Está grande la batería, ahora puedo tocar todo lo que quiera. Hay que ver qué es el arco opositor. Digo, el arco opositor incluye a los 4 jinetes del apocalipsis de ayer. Yo les digo qué es para mí el arco opositor hoy. Para mí el arco opositor hoy es el peronismo territorial, el peronismo cercano al kirchnerismo, los sectores progresistas que atravesaron el Frente para la Victoria en algún momento, el movimiento obrero, la CETEP, ese para mí es el arco opositor, ¿no? Entonces, ese arco opositor no tiene mucha posibilidad de negociar con aquello que no está dentro, que responde al gobierno, ¿no? No tiene mucha posibilidad de negociar con la fotocopia del macrismo, que es la reunión de los 4 de ayer, ¿no? Que entre los 4 juntan 5,6% de los votos a nivel país, con lo cual ni siquiera es competitivo y no nos debería ni siquiera preocupar porque los votos son disputados al macrismo, esos votos son disputados al macrismo, no son disputados a la oposición, no son disputados a la oposición. ¿Por qué? Porque el perfil que eligen de construcción política es de una continuidad del macrismo. En realidad se presentan a sí mismos como el macrismo blanco, ¿no? Así como las continuidades siempre juegan a ser corregir los errores, esta continuidad también juega a corregir los errores del macrismo, no juega a ser una alternancia al macrismo. Por eso lo que hay que pensar es la verdadera oposición, cómo se construye además desde un acuerdo programático y desde un encuentro real. Yo creo que la oposición, el arco opositor debe encontrarse en unidad y no puede formarse en función de las apetencias individuales y de las cuestiones que son meramente personalistas. Hay que abandonar. Si el espacio es demasiado grande como para que no podamos unirnos en un frente opositor real. Y yo creo que la sociedad de alguna manera está esperando esa unidad porque lo que espera gran parte de la sociedad es que haya gobernabilidad, que haya posibilidad de gobernar. La gente no vota desorden, la gente vota un orden posible. Y hay que construir ese orden posible y ese orden tiene que ser factible. Porque si no lo que ocurre es que la gente no te vota. Si lo que la gente va a temer es que vos no puedas gobernar, no te va a votar. Por lo tanto, vos lo que tenés que garantizar es una política, un orden determinado. Y ese orden determinado se da sí, solo sí, hay una unidad programática y compacta en el campo de la oposición, de lo que hoy es la oposición. Y para empezar a entrar en la cuestión, lo que hay que pensar es cuáles son los grandes desafíos que tenemos ahora. Porque pensar los desafíos de ahora no son pensar los desafíos del 2003. Cuando cantamos Vamos a Volver, estamos pensando los desafíos del 2003. Porque no hay nada más retrógrado y nada más conservador que volver al pasado. Lo que hay que pensar, en realidad, es cómo se sigue yendo. Lo que hay que pensar es cómo, atravesado el macrismo, se constituye una continuidad de lo que ocurrió no solamente en los 12 años, sino que también lo que se pensó en los 70, lo que se pensó en el 46 o el 43 al 55, lo que se pensó en el irigoyenismo, porque en realidad lo que hay que mirar el 2019 y las próximas décadas con perspectiva histórica. Alguna vez Fermín Chávez, yo en pleno menemismo le dije que para mí el peronismo se había muerto con el menemismo, ¿no? Y Fermín Chávez, ¿ustedes se acuerdan de Fermín Chávez? Fermín Chávez se parecía al señor Miyagi de Karate Kid, con los ojitos chinitos así, ¿no? Me dice, no. Me dice, no te equivoques.
vos estás mirando la foto del peronismo, no estás mirando el peronismo con perspectiva histórica. La pelea empezó mucho antes del 1810 y va a llevar siglos y siglos. Por lo tanto, nunca te alejes del campo nacional y popular, aunque creas que no tiene sentido, aunque creas que está muerto, porque en realidad lo que ocurre es, lo que hay que mirar es la continuidad de esa alianza nacional y popular. ¿Qué es lo nacional y popular? Digo, porque a veces también nosotros utilizamos palabras vacías, ¿no? Nosotros parecemos que estamos todos de acuerdo en qué es lo nacional y lo popular, pero no estamos de acuerdo. No sabemos exactamente qué. Para cada uno de nosotros significa algo diferente. Y hay que volver a explicar todo el tiempo qué es lo nacional y popular. Hay que pensar estratégicamente qué es lo nacional y lo popular hoy, qué es lo nacional y popular en el 2014, qué fue en el 2014, qué fue y qué va a ser en el 2023. Porque el pensamiento nacional es un pensamiento estratégico, no es un pensamiento dogmático. Por lo tanto, todo el tiempo vamos a tener que revisar nuestras propias ideas sobre qué hacer. Y no es lo mismo lo que vamos a poder hacer en el 2019, según la correlación de fuerzas, que lo que pudimos hacer en el 2005 o en el 2008. Porque el pensamiento del movimiento nacional, el pensamiento peronista es un pensamiento que está pensado en correlación de fuerzas todo el tiempo. Lo dice Perón en conducción política. Por lo tanto, hay que pensar así también los próximos pasos, ¿no? ¿Y qué apelación hace? La apelación nacional es una apelación colectiva, es una apelación interclasista. ¿Con qué sectores los trabajadores van a hacer una alianza en el 2019 o en el 2020? Es la misma alianza que va a ser que se hizo en el 2003, 2015, capaz sí, capaz no. ¿Qué sectores están presentes en la nueva alianza? En la nueva alianza de sectores económicos. Por ejemplo, el momento de desacople de la alianza tradicional del peronismo con el movimiento obrero organizado de los últimos años. ¿Se puede seguir pensando un movimiento nacional y popular con ese desacople o hay que ir a una unidad como sea? Hay que ir a una unidad como sea con esos sectores. No puede haber un movimiento nacional que no contenga a la CGT o que no contenga al movimiento obrero organizado. Podemos discutir muchísimas cosas respecto de la CGT, podemos discutir muchísimas cosas respecto del movimiento obrero organizado y también del partido político. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo respecto de un dirigente u otro, pero lo que no podemos pensar es que la suerte de los trabajadores no está atada en las organizaciones de representación. Y que esas organizaciones de representación además sostienen, quizás no con la fuerza que lo sostenía en la década del 60 o del 70, pero sostienen las políticas contrahegemónicas. ¿Y por qué sostienen las políticas contrahegemónicas? Porque la disputa es de poder, la disputa es de correlación de fuerza. Si vos te convertís en un mero partido, no tenés poder real atrás. Y el poder real atrás te lo da el movimiento obrero organizado. Los votos de la sociedad te los da poder, pero el verdadero poder te lo da las corporaciones. Y el movimiento obrero organizado, les guste o no, es una corporación, no puede dejarse de lado. Y además es la corporación de las mayorías. Vos podés gobernar con Clarín, podés gobernar con los bancos, podés gobernar con el campo, pero no sos un movimiento nacional y popular, sos otra cosa. Digo, ¿con qué corporaciones contás? Bueno, no podés no contar con la corporación de los trabajadores. Y digo corporación en el sentido corporativista del término. Entonces, cuando uno piensa el verdadero desafío no es recuperar aquello que perdiste, es ir por más. ¿De qué manera construís agendas que significa ir por más? ¿Por qué? Vos vas a tener un nivel de empobrecimiento mayor del que tuviste en el 2015, pero no vas a tener la pobreza del 2003 por ahora. Si se queda hasta el 2023, seguro que sí. No vas a tener los niveles de indigencia que tuviste en el 2003. ¿Por qué? Porque aunque nos cueste reconocerlo, el macrismo, si bien bajó el poder adquisitivo de todos los planes sociales los mantuvo. Y ahí hay que pensar, ¿qué pasa con una derecha que mantiene los planes sociales? ¿No? ¿Cómo constituye un populismo de derecha donde mantiene los planes sociales, no se divorcia exactamente de los sectores más postergados de la sociedad y construye una lógica de concentración de la riqueza nunca vista en la Argentina desde la dictadura militar?
Ni siquiera la transferencia del menemismo fue tan brutal como la que hizo Macri en estos 2 años, porque la transferencia del menemismo estaba hecha desde la crisis política y económica de la hiperinflación. Lo que hizo Macri, que fue mágico y misterioso, es como una sociedad que estaba relativamente homogeneizada la destrozó en 2 o 3 años. Por eso las elecciones del 2017 están mal leídas. La elección del 2017 es un fracaso del gobierno. Paso a explicar. Las elecciones del 1985, Alfonsín arrasó. Las elecciones de Menem, el 91 y el 93 las ganó. En el 93 incluso hasta el peronismo ganó la capital federal. Las elecciones de medio término, las primeras elecciones de medio término del kirchnerismo, que fueron las del 2005, el kirchnerismo pasó del 22% al 40 y pico por ciento. En cambio, el macrismo pasó del 30 y pico por ciento que había sacado en la primera vuelta al 30 y pico por ciento que sacó en la provincia de Buenos Aires. No sacó más, no mejoró su performance política o electoral el macrismo. Por lo tanto, lo que estaba demostrado ahí que la sociedad no estaba acompañando al macrismo como nosotros creíamos que lo estaba acompañando. Y ahora hay que verlo después de mostrar el verdadero rostro del macrismo, que es diciembre del 2017, con el ajuste que empezó con el ajuste de los jubilados. ¿Cuánto queda real de ese apoyo que es muy barullero en las redes sociales, que es muy barullero en los supermercados, que es muy barullero en los medios de comunicación, pero hay que ver en silencio cómo se media o cómo se relacionan con ese macrismo que muchos ya saben que no le va a resolver la vida a los sectores populares y a los sectores del trabajo y al hombre común, y que ya están empezando a despegarse. Y el problema es qué haces con los que se despegan. Y ahí también hay una cuestión que la militancia tiene que pensar y reflexionar sobre cómo se acerca a los arrepentidos del macrismo. Porque de cómo se elabore esa estrategia o esa táctica va a resultar cómo va a ser esa acumulación de votos. Si vos seguís boludeando al tipo que se equivocó, lo vas a alejar, no lo sumás. Y lo que hay que hacer fundamentalmente es sumar. Hay que tragarse el deseo narcisista de querer decir que tenemos razón. Hay que acompañar al tipo que se equivocó. Hay que decirle que fue engañado, pero que no tenemos rencor. Que no es un pelotudo y que yo te dije, ¿vieron ¿vieron? Yo creo que el mejor consejo político salió de la publicidad esta de yo te dije, yo te lo dije, ¿no? Vos podés decirle al tipo, yo te lo dije, pelotudo, te equivocaste, o podés decir, podés tener una actitud sabia de acumulación y no de desprecio al ex votante macrista. Y yo creo que hay que pensar eso y hay que pensar cómo cambiar la agenda también, la agenda política. Vos no podés proponerle a la sociedad lo mismo que le propusiste en el 2003. No podés proponerle a la sociedad lo mismo que le propusiste en el 2007 o en el 2011. Tenés que proponerle otra cosa. Y voy a ser duro honesto. Creo que hay que proponer también algunas de las cosas que propuso el macrismo en el 2015 y que Macri no cumplió. Hay que tomar agenda del macrismo que la sociedad compró y que nosotros despreciamos. Y hay que pensar eso, porque hay que pensar un salto cualitativo en nuestro discurso. Nosotros no podemos seguir sobreideologizando nuestro discurso, porque la sobreideologización lo que hace es alejarte del sentido común y de la gente. La gente no tiene un grado de concientización y de ideologización tan fuerte como nosotros creemos. El soberano no está leyendo todo el tiempo a Cook, no está leyendo todo el tiempo a Perón, no le interesa, pero no puede además. Yo creo que podemos hacer dos cosas: seguir subestimándolo y tratándolo como no me importa que no lo sepa, si no lo sabe que lea, o podemos comprender y escuchar lo que está pensando esa persona y cómo el sentido común de esa persona está siendo invadido por los medios de comunicación y cómo logramos desarticular esa manipulación generada por los medios de comunicación. Y no es desde la ideologización, es desde el sentido común. Y hay una buena noticia para darles, que el sentido común está de nuestro lado. ¿Por qué está de nuestro lado? Porque cuando Macri dice estamos bien,
El tipo común dice, me parece que no. Cuando en el 2014, 2015, alguien nombraba la palabra inflación y los principales dirigentes, periodistas, comunicadores del kirchnerismo ponían cara de perro que se lo estaban haciendo, lo que hacías era perder la lógica del sentido común, porque había inflación, muchachos. Si vos negás la realidad, el sentido común te dice, che, no, ustedes están viendo una película, me quieren vender una película que yo no compro. Lo mismo le ocurre al macrismo ahora. El macrismo ahora está encerrado. El macrismo dice, bueno, sí, hay algunos problemas, pero ya lo vamos a resolver, no hay tantos problemas. La pobreza es del 27%, ¿no? O sea, yo no sé de dónde sacaron ese número, pero ahora el INDEC miente a favor del gobierno de Macri. Ya no miente más a favor del gobierno del kirchnerismo, miente a favor del gobierno de Macri. Entre otras cosas. La cuestión de la inflación y de que los precios no suben tanto ya rompe la lógica del sentido común macrista. Pensar que se arregla con más Durán Barba es un error, ya no se arregla con Durán Barba. Ya no se arregla metiendo en cana opositores. Al contrario, hay un momento en que la victimización de la oposición ya logra que el ciudadano se dé cuenta que es una manipulación. Fíjense que la operación de los cuadernos y del el poder de buchoneo de los empresarios, porque en realidad es eso, ¿no? Es extorsión y buchoneo, ¿no? Es extorsionar a empresarios para le das la libertad a cambio que buchoneen cualquier cosa. Eso no es un poder judicial. Digo, pero la operación de los cuadernos ya no pegó en la intención de votos, ni le subió votos a Macri ni le bajó votos a Cristina. Por lo tanto, ya tiene la pólvora mojada el macrismo. Ya no convence a la sociedad como nosotros creemos que la convence. Claro, lo que pasa es que el bombardeo mediático nos hace creer que sí. Y porque nosotros nos agarramos, porque todavía estamos neurotizados con la lógica del tipo que, a pesar de todo lo que es Macri, lo sigue votando. Pero no contamos las veces que los tipos que votaron a Macri ya no lo quieren votar. Claro, nosotros queremos que nos voten a nosotros automáticamente, pero ¿por qué nos van a votar automáticamente a nosotros? ¿Qué hacemos nosotros para proponer un futuro a esos tipos que se desilusionaron del kirchnerismo y también se desilusionaron del macrismo ahora? ¿A alguien le están afanando esa caseta? ¿Está el pasacasete? Sí, ahí quiso, ahí quería, ahí militó Hernán. No, por el cuestión. Pero igual te quería hacer una pregunta. ¿Qué papel juegan los movimientos sociales en este momento? Y en esa construcción que estás diciendo vos. Varias cosas. Los movimientos sociales, y tanto los movimientos sociales como el periodismo territorial, no tienen las manos libres. ¿Por qué no tienen las manos libres? Porque depende del aparato estatal. Los movimientos sociales dependen de los planes sociales que baja la provincia de Buenos Aires o que baja la presidencia de la Nación. Por lo tanto, no tienen un margen de maniobra con mucha libertad. Qué sé yo, la CETEP empezó a jugar con Cristina, pero no tiene un margen de maniobra absoluto. Y además lo que tiene es que garantizar la negociación con el Estado. Y garantizar la negociación del Estado es golpear al Estado para que el Estado responda. Que es lo que hizo el movimiento obrero organizado durante toda su vida. Las 62 organizaciones, ¿no? Entonces, la negociación ahí es de golpear al Estado para que el Estado responda. Pero al mismo tiempo tiene que articular un frente opositor. Entonces, ese equilibrio es muy delicado. Los gobernadores y los intendentes también les pasa lo mismo. Dependen de la billetera de la nación. Entonces, ¿cómo haces para que los tipos lleven adelante, por más allá de la voluntad que tengan o no importa? Pero ¿cómo haces para que un gobernador salga a suicidarse a lo bolso diciendo que hay que decirle que no al macrismo cuando el macrismo es el que te garantiza que vos pagues los sueldos de los maestros el mes que viene?
complicada, ¿no? Porque nunca como antes también, la política argentina tiene defectos, pero lo que tuvo de particular el macrismo es que todos los defectos de la política los aumentó. Sin duda, el kirchnerismo, el menemismo, el del arruismo, jugaban con la billetera de los gobernadores. Sin duda, siempre eso ocurrió. El problema es que lo que hace el macrismo es llevarte la apuesta mucho más arriba, ¿no? Hay mucho mayor nivel de extorsión que en los gobiernos anteriores. Pero como el periodismo eso lo tapa, nadie se da cuenta. La utilización del Poder Judicial por parte del macrismo es brutal. Es mucho peor que la de cualquier otro gobierno, incluso el de Menem. Todos los gobiernos manipulan el Poder Judicial. En mayor o menor medida, todos presionan al Poder Judicial porque es parte de la política. El nivel en el cual lo hace el macrismo es desorbitante. ¿Por qué? Porque la verdad es que no hay seguridad jurídica en Argentina. No la hay. Si el macrismo quiere encanarte a vos, me llama a mí, me dice hacer una denuncia y te encana. Digo, yo sufrí una denuncia judicial por haber dicho que si seguíamos con la violencia de expulsión a los argentinos podíamos llevar un enfrentamiento civil y social. Y me metí una denuncia para que me calle la boca. ¿Y en qué juzgado cayó? Con Es maravilloso. No, entonces vos te movés, vos sos el sindicato de canillistas, te movés un poquito, te mandan una denuncia y te encanan. ¿No? Lo mismo hacen en menor medida, según el poder que tengas, también extorsionan, por ejemplo, a Moyano, ¿no? Por vía independiente. Y si no, extorsionan a los políticos que levantan la cabeza o a los periodistas que levantan la cabeza. ¿No? A Berbisky, que se tuvo que ir de página 12, a Víctor Santamarina, que volvió de página 12 y lo apretaron. Lo apretaron para que se vaya a Berbisky. Entonces, digo, hay un nivel de extorsión y hay un nivel de manipulación del Poder Judicial que la verdad es que no se vio en tiempos de democracia. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, ¿cómo calibras eso? Claro, la calibración que uno hace en cuestiones afectivas y pasionales es decir, es una dictadura. Pero la gente no percibe que es una dictadura. Y quizás no sea una dictadura en términos técnicos, quizás es otra cosa. Pero ¿cómo lo llevas adelante? ¿Cómo lo pones en palabras cuando todavía no tenés calibrado qué es? Y lo más importante que hay que hacer es no escaparse del sentido común de las mayorías. ¿Por qué? Porque vos sos el movimiento nacional y sos popular. Pero si la mayoría no está con vos, no sos popular. O sea, un movimiento nacional y popular que pierde, no es popular, por mera definición. Entonces, si no escuchaste al pueblo, y si no lo escuchás, no está siendo popular. Podrá ser ideológicamente popular, pero no está siendo popular. El pueblo no te está siguiendo. Y si el pueblo no te sigue, si el pueblo va para otro lado, vos podés decir que lo manipulan los medios de comunicación un rato te manipulan, pero si vos estás divorciado del pueblo, por mucho que tengas un lindo discurso, no estás siendo popular. Y eso hay que ser consciente, ¿no? Solamente se es popular si tenés la mayoría del pueblo y representás a la mayoría del pueblo. Si no, podés ser una secta más grande o menos grande, pero no dejás de representar a la mayoría. Y el peronismo y el movimiento nacional tiene que tener de por sí una política de mayoría. No puede no tener política de mayoría. Y lo mejor que le pasa al peronismo en estos 70 años es que sabe dialogar con la sociedad. Sabe medir qué es lo que quiere la sociedad. A riesgo de convertirse en un mero administrador del poder de turno, como ocurrió, por ejemplo, con el menemismo, ¿no? Pero hay que dialogar con la sociedad, hay que ver qué quiere la sociedad. Vos no podés, hay que ver qué quiere esa amalgama llamada pueblo que incluye muchísimas cosas, ¿no? Que son muchísimos pueblos, no es un solo pueblo, porque a esta altura hablar de una cosa monolítica es muy fuerte, ¿no? Hay que diferenciar cuántos pueblos hay dentro del pueblo, ¿no? La construcción de un pueblo unificado es una operación política y cultural que se hace desde el poder o para llegar al poder, pero no hay un pueblo unificado, hay varios sectores, ¿no? Y ni siquiera entre las clases
trabajadoras, porque el trabajo hoy no es como nosotros lo pensamos desde el peronismo. Hoy no tenés fábricas donde se socializan 500 trabajadores y más o menos piensan lo mismo. Hoy son contadas con los dedos de la mano cuántas fábricas hay que tengan más de 50 trabajadores. Por lo tanto, la socialización de los trabajadores es individual, es mediante los medios de comunicación, es por el smartphone, es por esas cosas. No tenés una socialización del mundo del trabajo como la tenías en los 60 y en los 70. Por ejemplo, hoy un 17 de octubre es imposible en las fábricas. Se tienen que poner de acuerdo 300.000 pymes. ¿No? En cambio, vos vas por las redes y decís, vamos a quemar el centro de Egipto, y salieron todos los egipcios a quemar el centro de Egipto. La lógica de socialización es diferente, y nosotros no pensamos en Internet. Nosotros no pensamos en segmentar el discurso, por ejemplo. Nosotros le seguimos hablando a un solo pueblo. Y hay gente que tiene una forma de pensar la sociedad más sofisticada, otros menos, a otros les importa la cuestión institucional, a otros les importa más la cuestión económica, pero nosotros nunca segmentamos nuestro discurso, siempre hablamos a un todo. Ese todo también hay que redefinirlo. ¿Por qué? Porque no todos quieren lo mismo. Ese pueblo está pensado desde el siglo XX, no desde el siglo XXI. Donde vos tenés, por ejemplo, nosotros hoy nos vemos la cara, ¿no? Entonces nos reconocemos, nos olemos, nos miramos, nos escuchamos, nos hablamos, pero ustedes son más compatriotas de alguien que comparten ideología en el Facebook que con la vecina o el vecino que es un viejo choto que votó al macrismo. ¿No? Entonces, ¿qué es la patria hoy? La patria no es, ¿qué es el barrio hoy? Hoy mi barrio no es el viejo choto, la vieja chota que vive al lado de mi casa. Hoy mi barrio es los amigos que tengo en Facebook. Yo ya no me paro en la esquina de mi casa a charlar con el kiosquero y con el de la pizzería. ¿Por qué? Porque dicen boludez. En cambio, me reúno y estoy media hora, una hora charlando o boludeando por internet con gente que piensa como yo. Bueno, ¿cómo se articula un discurso que atraviese también las redes sociales? No lo pensamos, ¿no? Eso también es un desafío. ¿Cómo jugamos lo que está tan en boga ahora de hablar de la Big Data, ¿no? ¿Todos sabemos lo que es la Big Data? ¿Qué es? Ahí empiezan a retroceder en chanqueta. ¿No? Es el conjunto de datos que está en internet y que vos podés segmentarlo y además, siguiendo las elecciones de cada uno de los internautas, vos podés hacer líneas de comunicación hacia el interior de internet sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces vos ves una publicidad segmentada. Si para vos lo que es importante son los pajaritos de colores rojos, te mandan una publicidad segmentada donde la tenés a Cristina acariciando pajaritos rojos, ¿no? Y después tenés una publicidad segmentada donde tenés a Cristina acariciando los gatitos azules, a lo que le gustan los gatitos azules. Bueno, así se ganan elecciones. También. Ojo con eso. Digo, el fenómeno de la Big Data es uno, pero también los nuevos movimientos civiles. Urbanos y no urbanos. ¿Cómo dialoga la política con el feminismo? Vos tenés personas que están a favor de la ley de aborto del lado del macrismo y otras personas del lado del peronismo y viceversa. Bueno, eso es transversal y ese es un tema de agenda, ¿no? Pero tenés tantos temas de agenda dentro de esto. Y además, lo que hay que discutir también es el poder, ¿no? ¿Cómo se disputa poder en términos de un movimiento nacional popular, democrático y feminista? Porque el problema que tenemos los varones es que, perdón, ¿no? Puedo hablar como... El problema que tenemos los varones es que somos porongueros. Al poder del otro intentamos imponerle un poder mayor. Pero el problema es que el poder mayor lo tienen ellos. Entonces, ¿cómo te enfrentas a un poder mayor que tienen ellos cuando vos no podés enfrentarte? Bueno, ahí quizás las mujeres tienen que enseñar cómo se constituye una fuerza desde el no poder, o cómo se constituye una fuerza que le impida poder al que tiene el poder. No, hay que pensarlo, porque nosotros, yo no lo puedo hacer.
A mí me tocan el coche de atrás y me bajo, como soy grandote, aprovecho y lo cago a pedos al tipo. Si es más grande que yo, pues me quedo en el auto. Pero más de 1,85 queda poco. Pero la mujer no se baja a agarrar las copadas. Bueno, ¿cómo se construye? No, sí. El flaco transverso dice que... Ojo, es cierto que estoy haciendo una generalización y toda generalización es un acto de fascismo. Pero lo que digo es, pensemos cómo se piensa el poder desde lo femenino. Y lo que lo tienen que pensar son las mujeres, lo que tienen que enseñar eso son las mujeres. Nosotros no podemos elaborar ese tipo de estrategias de poder, porque tenemos otra forma de reaccionar. Nosotros pensamos y actuamos de otra manera. Bueno, ¿tiene algo para repensar cómo se enfrenta el poder desde el feminismo? Como para enseñarle a los hombres del Movimiento Nacional Popular y Democrático. Y cuando pensamos en el Movimiento Nacional Popular y Democrático, ¿se puede pensar que lo democrático sigue siendo la lógica de amigo-enemigo? ¿O hay que ir a una lógica un poco más sofisticada? Donde el que no piensa como vos no es un hijo de puta que hay que... ¿Se puede seguir pensando, si somos verdaderamente democráticos, se puede seguir pensando en lógica de amigo-enemigo? Si no, nos terminamos leyendo entre nosotros. Sí. Pero hay algo peor, porque no solamente te lees entre nosotros, finalmente achicás todo el tiempo tu espacio de poder, porque cada vez son menos, cada vez es menor el nivel de coincidencia que tenés con el que está al lado tuyo. Entonces, ¿cómo se piensa eso? ¿Cómo se piensa eso para los próximos años? ¿Cómo se piensa una sociedad donde el trabajo ya no está pensado desde el siglo XX, sino que está pensado desde el siglo XXI? ¿Y sabes cuál es el problema? Donde no te explotan, se fue uno enojado, ¿no? Que fue la mierda, ¿no? Te volvió diciendo pavada, porque ¿sabes cuál es el problema? Que el neoliberalismo es muy hijo de puta. Entonces, ¿qué logró el neoliberalismo? Logró convencerte de que a vos no te explota nadie, que vos te tenés que explotar vos solo, porque vos tenés un proyecto de vida, y si vos no sos exitoso, la culpa es tuya, la culpa no es de tu patrón, la culpa no es la culpa es tuya. Entonces vos qué haces, producir, ¿por qué? Porque va en juego tu proyecto vital, ¿no? Si vos, meloneado por la publicidad, no comprás todo lo que tenés que comprar, el fracasado sos vos. No tenés, ni siquiera tenés la posibilidad de la revolución. Y acá también hay algo para pensar respecto de cómo se constituye un movimiento nacional y popular donde el margen de acción es muy poco. Porque hasta 1990 vos tenías el horizonte de la revolución. Podía gustarte, no, qué sé yo, pero tenías Nicaragua, tenías la Unión Soviética. Si no te gustaba el capitalismo, te ibas al socialismo. Ahora no hay alternativa. Y a veces no solamente no hay alternativa al capitalismo, pareciera que no hay alternativa al neoliberalismo. Bueno, ¿cómo se hace política saltando la barrera de la imposibilidad o saltando la barrera de la no alternatividad al capitalismo o al neoliberalismo? ¿Cómo se piensan formas alternativas de capitalismo? No lo estamos pensando. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos al modelo desarrollista del siglo XX. Utilizamos el Estado para el desarrollo económico, para la contención social, volvimos al estado de bienestar, intentamos modernizarlo, porque la verdad que el kirchnerismo es quizás lo más moderno que tuvo la sociedad argentina en términos políticos. Pero no logramos salir de ese modelo de estado de bienestar. No pensamos economías alternativas. No pensamos formas económicas que no estuvieran del lado pensadas del capitalismo. Y hay algo peor. Cuando nosotros pensamos qué herramientas vamos a utilizar en el 2019, se nos ocurre la Junta Nacional de Granos, el IAPI, ¿no? El cruce de los Andes de San Martín, y estamos un poco atrasados. ¿Cómo pensamos?
¿Se puede hoy pensar en el IAPI? ¿Se puede pensar en la Junta Nacional del Grano? Digo, con los cinco puertos más importantes del Paraná y del Uruguay en manos de capitales extranjeros, transnacionales. ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera lo haces? ¿Con qué herramientas lo haces? Hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo. ¿Cómo lográs economías mixtas que logren desestructurar la lógica del capitalismo? Mixtas me refiero a cooperativas y capitales, el Estado y cooperativas, el Estado y capitales privados. ¿Cómo lo articulás eso? No está pensado. No está pensado una nueva economía, no está pensado una economía popular, no estamos pensando en eso. Estamos pensando en herramientas que teníamos hasta ahora. Y lo que digo es una falencia, no solamente es una falencia de los dirigentes, es una falencia de todos nosotros. Ninguno de nosotros piensa eso. Ninguno de nosotros está pensando de qué manera vamos a desestructurar al capitalismo. Más bien lo que decimos es, bueno, vamos a hacer un capitalismo que no sea tan brutal. Y está bien, entre el capitalismo macrista y cualquier otro capitalismo, prefiero cualquier otro capitalismo, pero no estamos pensando alternativas en este sentido. Sí. Disculpame. No, ¿por qué? Yo creo que desde la ciencia y la técnica el kirchnerismo la plantó y la puso en la vidriera, pero se necesita mucho más tiempo. Y yo creo que fue demostrado que somos competitivos, porque sí, había centrales nucleares, había satélites que son íconos de orgullo y que ahora fueron todas las lanzas al corazón de ese orgullo. Sí, por eso te dije por eso te dije que me parece que el kirchnerismo era lo más modernizante que tuvo la sociedad argentina. Digo, sí, vale. Era eso. Es cierto, para esto se necesita mucho tiempo en ciencia y tecnología, es cierto. Pero nosotros lo que estamos pensando es en la vieja forma de producción. Nosotros todavía estamos pensando en el capitalismo del siglo XX. Ni siquiera estamos pensando en cómo crear una red de empresas que no estén trabajando en lo físico, sino que estén trabajando en lo virtual. Y ojo, el kirchnerismo lo vislumbró, pero nosotros no lo pensamos, no lo podemos pensar todavía. Todavía no podemos elaborar ese tipo de cosas. Pero con todo lo que molestó, modificando ese poquitito, ¿es difícil? No seamos autocondescendientes. Yo estoy de acuerdo que el kirchnerismo hizo cosas buenísimas respecto a la ciencia y la tecnología. No estoy planteando eso, lo que estoy planteando es que nosotros no estamos pensando como militantes o como dirigentes o como intelectuales, no estamos pensando desde ahí. O sea, lo que hizo el kirchnerismo fue lo que se pudo hacer. Y ahí hay una máxima que uno podría pensar de John William Cook, ¿no? John William Cook en un momento determinado, en la década del 60, cuando se enoja con Perón, dice, bueno, está bien, el peronismo es un gigante invertebrado y miope, es inconducible, solamente es, cuando lo conduce alguien es efectivo, pero hay que reconocer algo. El peronismo es el mayor grado de concientización que alcanzó la clase trabajadora en Argentina. ¿Qué significa eso? Significa que la clase trabajadora argentina no alcanzó mayor grado de concientización, que no se le puede pedir algo sin convertirse en vanguardia, ¿no? Entonces, muchas veces hay que juzgar la realidad, que es hasta dónde te da. Yo creo que el kirchnerismo hizo hasta donde pudo hacer. Pedirle más al kirchnerismo de lo que hizo es una maldad. Porque si no lo hizo es porque no pudo hacerlo. O porque no se le ocurrió, o porque no pudo, porque la correlación de fuerzas no se dio. Digo, pero eso no te impide pensar o intentar pensar más allá para la próxima vuelta. Y que no importa quién lo conduzca, porque incluso hasta los pueden conducir los mismos nombres o apellidos que condujeron el proceso anterior. Pero lo que hay que pensar es ir más allá del proceso anterior, ¿no? Porque si no, retrocedes. La lógica de las redes y de internet no están siendo explotadas como deben ser explotadas. Sí. Soy chiquita, perdonadme por el acento, yo soy de Brasil. Sí. Y bueno. No es culpa tuya, naciste ahí. Pero soy yo que tengo acento porteño. A ver, pero el Papa no entiende, Dios es brasileño. Bueno. No, Dios es argentino, es Maradona.
yo tengo doctorado en comunicación y por casualidad trabajo en redes sociales. Y una cosa que vos tocaste en el tema, y es que me parece, perdón, lo que lo voy a decir, es que está en retraso la manera como el argentino, especialmente los liderazgos políticos, en que están en contra del gobierno Macri, por ejemplo, en retraso del uso de las redes sociales. Las usan malísimo. Es malísimo. Sí, De forma equivocada, al punto de que yo estoy en mi país haciendo un curso de capacitación en uso de redes sociales y el case, o sea, el caso que estamos estudiando, como una referencia mundial en la elección argentina y como Mauricio Macri uso de las redes sociales. O sea, pero si vos hablas a un peronista o a un kirchnerista principalmente, que Macri es una referencia de buen uso de redes sociales, que es, ay, pero yo no voy a sacar un video así como un pelotudo. Es que en realidad, sí, ya escuché eso mil veces. Que en realidad Macri no está siendo pelotudo, está hablando el mismo lenguaje del pueblo, aunque no sea, aunque él va a la escuela de la nena con un helicóptero y el del pueblo no, a la villa no va. ¿Me entendés? A mí me parece que hay un retraso entre lo que desea y lo uso de estas herramientas, incluso para producir minería de datos, big data, entre otras cosas, pero que yo no sé, si un distanciamiento entre el deseo de estar ahí y de producir. Yo para mí camino por ahí, vos me dice, ¿qué podemos hacer? Nos falta una autoevaluación de cómo usar las mismas estrategias de comunicación, de digitalización de ellos, pero con nuestras propuestas ideológicas. Ahí la distancia está ahí. Y la otra cosa es que nos falta un poquito de humildad, de asumir eso. ¿De qué? Humildad, para asumir eso. Que no está mal que Macri use bien la red, lo usa, asumir sí lo usa. ¿Cómo podemos hacer lo mismo? ¿Me entendés? Para mí la distancia es esta. Estamos perdidos en este sentido. Sí, estoy completamente de acuerdo con vos. Voy a ser más malo, ya que yo soy argentino y puedo, que es lo siguiente: ¿cómo piensa la militancia del peronismo? ¿No? Cuando perdieron las elecciones, dice, no, hay que reforzar la militancia, hay que salir a los barrios. No. O sea, volviste a 1952 más o menos. ¿No? O sea, los tipos sentados en un silloncito te apretan un enter y te cagan todo lo que vos haces en el barrio. Y yo no estoy diciendo que la militancia barrial no tenga sentido. Lo que digo es que tiene que ser complementaria. Tiene que ser territorial, pero también tiene que ser en las redes, también tiene que ser en los medios de comunicación. Hoy lo hablábamos, pero no me acuerdo con quién. Ya que estás acá, te digo, ¿cómo puede ser que la CGT no tenga un canal de televisión, o no tenga un diario, o no tenga una radio? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el Partido Peronista no tenga un diario propio, no tenga un medio propio? Pero ¿por qué tiene que sentarse a negociar con Clarín y no tiene su medio propio? Bueno, pero esas fueron discusiones que se dieron durante el kirchnerismo único. ¿Quién está? Ah, sí. Porque particularmente participé, siendo desde el lado de la comunicación, yo decía, había, por un lado, hoy hay una sobreestimación de lo que representan los medios de comunicación y hubo una enorme subestimación de lo que fueron los medios de comunicación y de lo que representa la comunicación en toda estrategia política. Me parece que también habría que repensar de aquí en adelante los liderazgos como se plantean dentro del campo nacional y popular. Porque en aquel momento plantear este tipo de discusiones era prohibitivo. Era algo que estaba bloqueado por una matriz que planteaba que la estrategia política se definía desde un liderazgo fuerte que acertó en una enorme cantidad de cosas, pero hubo cosas que erró. Por ejemplo, la relación con la comunicación de base, que era algo que se planteaba y que uno lo entiende desde el contexto histórico. El enfrentamiento con Clarín era tan fuerte que imposibilitó por ahí pensar que había un movimiento enorme de comunicadores en la base que no estaban siendo ni abastecidos ni financiados para poder canalizar otro tipo de discursos. Esas discusiones lamentablemente se bloqueaban por un tipo de liderazgo que impedía ese tipo de debate. Y me parece que eso es uno de los planteos que tenemos que darnos de acá al futuro inmediato, pensando en un nuevo tipo de liderazgo. Aunque sean las mismas personas
personas, pero repensar. Yo creo que Cristina, por ejemplo, hoy está teniendo una estrategia que es muy diferente de la que tuvo antes. Por ejemplo, y esto no son palabras mías, son de un colega, estaba absolutamente subestimado el valor del silencio. Y Cristina, tanto durante su gestión como ahora, los momentos en que más ha crecido desde el punto de vista de la percepción política de la sociedad ha sido cuando ha estado callada. Es notable. Es jodido plantearlo, suena feo plantearlo, pero si uno lo analiza desde el punto de vista de los números y desde la percepción real, así pasa. Las intervenciones de Cristina son cada vez más menguadas, muy específicas, muy puntuales y muy pensadas. Pero el valor del silencio había sido subestimado. Y me parece que estos debates hay que darlos de cara a un nuevo liderazgo. Sí, no se van a dar. No, pero te digo por qué. ¿Por qué no se van a dar? Porque no se están dando. Y además es cierto que los liderazgos peronistas no son muy horizontales. No lo son en ningún lado, ¿no? Es una característica del poder peronista, ¿no? Es vertical. Esperen. Yo hace 2 años dije que Cristina se debía reinventar. Me reputearon, ¿no? Viste que es muy difícil decir algo que no... Nosotros también tenemos una secta, ¿no? Vos decís algo, la reputean. Después Cristina se reinventa, ¿no? Y los tipos dicen, te siguen puteando. Yo dije que había que reinventarse. No, pero no se reinventa como dijiste vos, qué sé yo. La característica más, el hecho más característico que yo dije, estamos perdidos, tenemos que volvernos pasos atrás, como dice Macri Lupi, porque algo que hicimos mal es con el Papa, ¿no? Fue electo el Papa, puse en Facebook, el Papa Francisco va a ser mucho menos conservador de lo que dije esto, mucho menos conservador que Ratzinger, que era como decir, mañana va a ser un día menos nublado que hoy, ¿no? Es una pelotudez lo que había dicho. No, vos lo sabés, te vendiste, traidor hijo de puta, avisate si ahora vas a trabajar para la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Hubo silencio en el gobierno. Cristina el otro día fue a ver al Papa, dijo una frase que yo había dicho, que era el mejor cuadro de la Iglesia Católica Argentina, volvió y dijo, apoyamos al Papa, y todos los demás que me habían puteado el día anterior me trataron de tibio, hijo de puta, porque no defendía al Papa como debía defender. Con esa matriz de pensamiento que es, miramos a ver qué hace el líder dice tal, vamos todos para allá, el líder dice lo contrario, vamos todos para otro lado. Hay un problema, es verdad que hay un problema. Eso pasó con Perón también. Perón decía vamos para allá, todos iban para allá. Perón decía vamos para acá, pasa con los líderes. Con Menem también pasó, en menor medida porque no tenía definiciones tan fuertes en términos ideológicos, pero más o menos pasó lo mismo. De hecho, se enajenó la mayoría de las empresas públicas del Estado y no hubo muy pocos dirigentes medios y bajos le hicieron frente al menemismo cada Menem cuando se producían ese tipo de cosas. Por lo tanto, la verdad que el liderazgo peronista es medio complicado en eso. Pero quiero retomar lo sustancial, lo sustantivo de lo que vos planteaste, que es la lógica comunicacional. No sabemos comunicar. Pero no sabemos comunicar porque estuvimos afuera de los medios de comunicación durante 50 años. Porque el peronismo no tiene medios de comunicación. Porque además es imposible ser periodista y peronista. Vos podés ser periodista y de izquierda. Podés ser periodista y trotskista como Berkovich. Podés ser periodista y tarado como Majul. Podés ser periodista y liberal como Longobardi. Lo que no puede ser es periodista y peronista. Y eso que la palabra es casi cacofónica, ¿no? Parecer periodista, peronista no puede parecer, a veces te confundís, pero no, eso es lo único que no puede ser. En las redacciones, si sos peronista, te maltratan. Porque es un espacio pequeño burgués, de clase media, ilustrada, muy gorila y muy civilizada en términos sargentinos. Entonces, la señora se va a enojar también.
Es periodista. Y así que a las 3 de la mañana me quedo solo. Ahí la cuestión es complicada porque vos no te podés entrenar en un medio propio, pero además no podés crecer en los medios hegemónicos, porque los medios hegemónicos no toleran el peronismo doctrinario o el nacionalismo doctrinario. Y al mismo tiempo, ¿cuánto hace que un peronismo no tiene un proyecto hegemónico con medios propios? Los tuvo hasta el 55. Desde el 55 en adelante, los medios peronistas eran medios alternativos. Hojitas de papel, el Diario de los Argentinos, La Voz, tenés esas experiencias, pero no tenés muchas experiencias. Y el peronismo no sostiene medios de comunicación. El peronismo no sostiene ni siquiera a sus intelectuales. Pensá cómo terminó Fermín Chávez, pensá cómo terminó Cook, pensá cómo terminaron tantos otros. Entonces hay un problema ahí de construcción, de no darse cuenta que hay una batalla hegemónica que el peronismo tiene que dar. ¿Por qué? Porque muchas veces la dirigencia peronista se debate entre administrar los despojos que le deja el liberalismo conservador o la clase dominante conservadora en la Argentina, o realmente convertirse en una alternativa a la clase dominante y convertirse en una clase dirigente. Perón se pensó a sí mismo como la clase dirigente más lúcida de la Argentina. Y el kirchnerismo también se pensó como clase dirigente, pero no todo el peronismo se piensa como clase dirigente. A veces se piensa como auxiliar de la clase dominante, y lo vemos en los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Qué están diciendo? Diciendo, por favor, déjenos administrar a nosotros, así nos llenamos de plata a nosotros, pero no les tocamos ninguno de los negocios. Eso es lo que están diciendo estos 4 muchachos. Y eso también pasa con muchos gobernadores, y pasa con muchos intendentes. ¿No? Entonces, digo, ¿cuál es el debate de fondo? El debate de fondo es si el peronismo se va a convertir en un sarcófago o va a seguir disputándole la dirigencia a un país con una clase dominante que es pedorrísima, que quiere volver al modelo agroexportador de 1930 o convertirse en India. ¿No? Y el peronismo tiene que darse ese debate en serio, y sus dirigentes tienen que darse ese debate en serio. Porque si no, ¿para qué vamos a llegar al 2019? Ahora, vos fijate que ellos saben lo que hacen, el liberalismo autoritario sabe lo que hace. Voy a ser absolutamente cínico en esto que voy a decir. Cínico en términos filosóficos. Lo primero que hizo el macrismo fue apuntar a Báez, a López, a Ferreira y a Santa María. ¿Qué es eso? Los negocios los hacemos nosotros, papito. Ustedes no. Ustedes no tienen derecho a disputar el bloque hegemónico. Ustedes no tienen derecho a tener medios de comunicación. Ustedes no tienen derecho a tener empresas propias. Los negocios con el Estado, al Estado solamente lo curramos nosotros. Cartelizamos la obra pública porque nosotros somos el único grupo económico que tiene derecho a robarle al Estado. Ustedes no tienen derecho a robarle al Estado. Y soy absolutamente cínico en la forma que lo estoy planteando, ¿no? Entonces, claro, te voltearon Tiempo Argentino, te voltearon Radio del Plata, te hackearon a Página 12 y te tienen hackeado a C5N. Entonces vos hacés malabarismo con lo que podés. Y lo que vos decís, de la cantidad de periodistas de base que el kirchnerismo no sostuvo financieramente y políticamente, es un gran error de los últimos años del manejo de las secretarías pensadas para sostener la comunicación del kirchnerismo. Ahora, también es cierto, la verdad que la pelea por los medios de comunicación empezó en el 2009. Porque ¿cuál es la primera táctica? La alianza con Clarín. Hago una alianza con Clarín que me haga la publicidad, tercerizo la publicidad, ¿no? A Clarín le conviene porque hace negocio, una sociedad, pero después hay un momento que cuando vos querés hacer un programa de soberanía real respecto de la comunicación, tenés que ir por otro lado. Ahí es donde hiciste el salto. ¿Y qué pasaba? No tenías periodistas. No tenías jefe de redacción peronistas. No tenías directores de diarios peronistas. No tenías grandes comunicadores peronistas. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo. Porque no están en los grandes medios. Entonces los tenés que formar, los tenés que inventar. O tenés que traer periodistas que fueron formados
en los medios de comunicación empresariales, como yo, que tuve 20 años trabajando para cualquier diario, ¿no? Incluso trabajé para ENI, trabajé para Perfil, trabajé para... Digo, ¿por qué? Porque lo que tenés que comprar es un conocimiento. Tenés que comprar el conocimiento de gente que no... Si vos no sabés titular un diario, si vos no sabés cómo se corta una nota, si vos no sabés cómo se pone un copete y una volanta, digo, no podés dirigir un diario. Entonces yo puedo poner un militante a dirigir un diario, pero si no sabe escribir un sujeto verbo y predicado, no puedo hacer un diario. Si un tipo, yo por ejemplo, que no sé conducir un programa de televisión, y dudo que sepa conducir un programa de radio, pero lo digo con absoluta humildad, digo, yo no estoy capacitado para tener la primera mañana y hacer un programa que me escuche millones de personas. Vocalizo mal, me la paso diciendo, no tengo el ritmo radial, pero no había otro. No había otro que pudiera juntar dos ideas. ¿Por qué? Porque no estaban formados, no estaban pensados en los medios de comunicación. Entonces, la verdad es que la fragilidad es tan fuerte, porque además vos decís, no, bueno, pero los medios de comunicación son de la Argentina liberal y conservadora, pero por suerte tenemos la universidad. Las universidades forman todo cuadro liberal conservador. La universidad, la Facultad de Económicas en Buenos Aires no tiene una sola materia keynesiana. Una sola. Porque en sociales tenemos un par de comunistas que más o menos los hacemos divertir, les hacemos creer que hacen alternatividad, pero no hay ninguna, hay muy pocas cátedras que sean verdaderamente peronistas o que tengan un pensamiento nacional. En la UBA, por ejemplo, hay dos. Horacio González, la de Horacio González, y yo tengo un seminario de historia del pensamiento nacionalista argentino. Después no hay nada más. Todo lo demás es cátedras institucionalistas, cátedras marxistas, cátedras liberales, pero cátedras nacionales. El verdadero monstruo negro de la Argentina es el nacionalismo. Vos podés ser cualquier cosa, menos nacionalista y menos peronista. Eso es como la barbarie, ¿no? Entonces, es complejo salir de ese atolladero, porque vos, para llevar adelante un gobierno, tenés que tener conocimiento. ¿Qué es lo que ella plantea? Que no sabemos. Y de verdad no sabemos. Si vos nos juntamos acá y decimos, bueno, vamos a hacer un trabajo en las redes. No sabemos. Yo tampoco. Digo, ¿no? Y es un problema eso. Porque ellos sí saben. Porque ellos lo estudiaron en las universidades de ellos, porque ellos trabajaron en los medios de ellos. Y encima tienen el Poder Judicial. Y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Y la sociedad rural. Y encima tiene la caja de Buenos Aires, Capital, Nación. La pelea es, mamá, la pelea que tenemos que ver es enorme. Bueno, pero a todo esto estamos dispuestos a dar la pelea. El panorama no. Sí, no nos queda otra, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Hay gente que lo hace porque queda libre, ¿no? Nosotros lo hacemos porque somos mayoría, porque queremos ser mayoría y porque los beneficios para la mayoría nos alcanzan porque somos parte de la mayoría. No es que somos distintos, no es que somos mejores, no somos más buenos, no tenemos mayor conciencia. Eso es para un grupo que quiera acariciar su estética narcisista, pero nosotros somos mayoría. Como somos mayoría, como somos trabajadores, lo que les conviene a los trabajadores nos conviene a nosotros. Por eso es que no podemos hacer otra cosa. ¿Por qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que te quiten el 30% del salario? No, tenés que pelear. No es porque somos mejores, más conscientes, porque nosotros no leemos Clarín, eso es todo. Eso es narcisismo puro. Con esto les estoy diciendo que el día que yo deje de ser parte de la mayoría y gane mucha plata, no vengo más. Me voy a dar una charla a la sociedad rural. Así que les estoy avisando, que no hay nada peor que un tipo sin conciencia de clase. El pobre sin conciencia de clase es jodido, pero el rico sin conciencia de clase es jodido. ¿Qué más?
Poder Judicial es la cristalización de la derrota del campo nacional y popular. Mirá, ¿quién fue el primer presidente de la Corte Suprema Argentina? Salvador María de Carril, el tipo que le dijo a Lavalle que tenía que fusilar a Dorrego. Por lo tanto, el Poder Judicial nació al calor de la Argentina liberal conservadora. Y vos fíjate los apellidos, fíjense ustedes, hagan un esfuerzo, lean, vayan al directorio judicial de La Pampa. Van a ver cuántos pobres hay. El portero, el jefe de ordenanza, todos los demás tienen 18 apellidos. Y de los 18 apellidos, 12 son vascos. En el Poder Judicial de la Argentina, de la Nación, pasa exactamente lo mismo. Todo el Poder Judicial está con doble, triple apellido, las familias judiciales se reproducen unos a otros, se hacen entrar unos a otros. ¿Quién los elige a esos tipos? Nadie. Hay que poner en comisión a todos los jueces federales. ¿Es posible eso? Sí, claro. No sé cuál es la forma de hacerlo, pero sí lo puedo hacer. Sí, por decreto existe dos cortes, el presidente de la Corte Suprema. Hay un tema que hoy pensé que le iba a tocar. Lo toco ahora, acá tranquilo, no te enojes. ¿Qué es lo que tiene que ver con quién, cuando empezaste a hablar de la deuda y que no es realmente el acabose? Yo estoy de acuerdo. Igual es un dolor de... No, está bien. El problema es quién paga. O sea, ¿cuál es el sector social sobre el cual recae el peso del pago de esa deuda? Yo el otro día estaba releyendo un tema medio banal, pero si querés, cuando Gerard Depardieu decide hacerse ciudadano ruso. Un neoliberal, como era el presidente francés, Hollande, le pone un 75% de impuesto a los ingresos. Y acá se llevan. Hoy sabemos, gracias al partido Macri, algo bien hizo, sabemos cuánta guita hay ahí. ¿Cuánto se puede poner de impuesto? No sé cuánto, pero es bastante grosa la suma que da. Hay más de 100.000 millones de dólares declarados, creo. Declarado, ¿no? Declarado. Porque se supone que hay alrededor de 300.000. Después iremos por lo otro, pero ya lo que está declarado es eso. Sí, está bien, porque en algún lugar, si la correlación de fuerzas da, en algún lugar tenés que sacarlo. No solamente la exportación. La reposición de la retención a la minería, al gas, etc. No es muy difícil comenzar un camino nuevo. Sí, o por ahí no tiene que ser nuevo, tiene que ser una continuidad. Ni un retroceso ni algo absolutamente nuevo, una continuidad. Una continuidad no trágica tampoco. No me gustan los discursos, viste, trágicos. Hay que refundar la patria, hay que refundar la nación, sabemos que la patria está en peligro, porque me parece que te aleja un poco de la sensación que tiene la gente, ¿no? Que no lo ve tan en peligro. Si yo voy al supermercado y la patria sigue estando. Sí, lo que pasa es que hace... No, yo entiendo eso. Atrás estaba 50 pesos el litro de aceite, hoy está 91. Sí, pero la patria no peligra, en realidad lo que peligra es el salario. Hay algo ahí que no se logra visualizar. O vos y yo lo visualizamos. Hay generaciones que peligran. Esperá, vos y yo lo visualizamos, porque más o menos sabemos cuál es la relación. Pero hay mucha gente que no lo visualiza, entonces la exageración y el dramatismo hace que el tipo diga, pero yo esto no lo veo. Entonces te quedás solo gritando sobre las urgencias de la nación y el tipo dice, pero si yo voy al supermercado está todo un poco más caro, bueno, pero no, la patria no peligra. Y además, la patria es mi mamá, mi infancia, es muy complejo el significante de patria, ¿no?
Es muy lindo el significante porque a vos te dicen, la patria está en peligro, y yo, oh, ¿qué pasó? ¿No? Te asustás. Porque ¿qué está en peligro mi mamá? ¿Está en peligro mis amigos? Ese significante es un significante muy extraño. Vos fíjate que nadie dice esta patria de mierda. Sin embargo, todos dicen este país de mierda. Sobre el significante patria, ahí no hay insulto, no hay posibilidad de insulto. Este país de mierda, dice. Pero no dice esta patria. Sí, pero no dice esta patria de mierda. El significante es muy importante. Cuando vos decís patria, estás diciendo otra cosa que no tiene nada que ver ni con la nación ni con el país. Eso es complicado. No es lo mismo. ¿Y qué con respecto a esto del peligro de la patria? ¿Qué hay con todo esto que viene por las redes y que está en algunos medios, que tiene que ver con lo que pasa en Tierra del Fuego, lo que pasa en el noreste, digamos, en Misiones, toda la zona del acuífero, que se habla del desembarco de tropas? Sí. Eso, Sí, pero lo que pasa, sí, sin duda que todo eso corre peligro y todo eso es cierto. Pero el problema es que se visualiza como algo que no es tangible. ¿Entendés? Vos decís, no, porque vienen por el agua. Y vos decís, ¿y cómo se la van a llevar el agua? Camiones. Digo, hay una lógica que vos no se termina de alcanzar. Y es cierto que vienen por el agua, pero no lo sabemos explicar. Pero los recursos, pero no sabemos explicarlo. Porque además, ¿sabés cuál es el problema? Que hace 200 años que vienen por los recursos de Argentina y de Brasil. Preguntá qué pasó con el corcho en Manaus, ¿eh? En Manaus, ¿qué pasó con el corcho en Manaus? Destrozaron toda una región, se fueron. ¿Qué pasó con los quebrachales nuestros? Hace 200 años que vienen por nuestros recursos naturales. Nosotros ya lo sabemos. Y el problema es que ¿sabes cuál es el problema? La que me preguntó sobre el Poder Judicial también. El país es de ellos. La nación, el país no, la nación es de ellos. Y cuando digo la nación, utilizo la palabra, porque vos fíjate, el proceso de organización nacional lo hicieron ellos. Y gobernaron durante 150 años este país. Nosotros logramos gobernar 25 con Rosa, ponele que Rosa tiene lo nuestro, 25 años con Rosa, 10 años con Perón, 3 años entre el 73 y el 72, 2 años entre el 73 y el 75, ponele, y 12 años con el kirchnerismo. Bueno, te regalo los 8 años de Irigoyen y ponerle los primeros 2 de Alfonsín, antes del Plan Primavera, con el Plan Grifo. Te regalo 2 o 3 medidas de Ilia. El país es de ellos, la nación es de ellos. Por eso cuando alguna vez Elisa Carrió dijo que la Argentina es Clarín y la Nación, fue muy eficiente, no muy eficiente, fue muy precisa en esa división. Porque la Argentina organizada es de ellos. Por eso para organizar esa Argentina tuvieron que sacrificar a todos los caudillos y a todos los gauchos. Por eso, para reorganizar la nación, tuvieron que mandar a degüello a 30.000 personas y tratar de extirpar al peronismo. Y por eso, para tratar de extirpar al kirchnerismo, hicieron la brutalidad que están haciendo con el Poder Judicial. Son distintas formas, digo, una es una fusiladora mediático-judicial, como es la de macrismo, otra es una revolución fusiladora como la del 55, otra es una dictadura como la del 76, pero el proyecto de ellos es siempre el mismo, mantener una nación organizada sin barbarie, ¿no? Sin barbarie no en términos de salvajismo, sino sin los extranjeros que son los negros de mierda de este país. Sí, populismo es una palabra media rara. No, está bien, pero la espantosa. ahora. Sí, la utilizan ellos. ¿Cuánto se juega el domingo que viene en las elecciones de Brasil? Y si gana México, si México ganó una experiencia alternativa a la derecha, si gana en Brasil una... No, Bolsonaro
si gana una alternativa a la derecha, yo creo que se puede pensar en una nueva oleada, ¿no? Porque además el clima cultural te cambia, ¿no? Te cambia la posibilidad de, bueno, ganaron México, ganaron Brasil, bueno, ahora vamos por más nosotros también. Eso también hay que pensar en el clima de época, porque si vos analizás la historia argentina, te concentrás en Argentina y te quedás ahí como muy dando vuelta, girando en falso sobre tu propia historia. Y vos ampliás a América Latina y te das cuenta que en América Latina pasó lo mismo que en Argentina, más o menos, excepto el peronismo, es una cosa muy extraña, muy particular. Después, la historia de Latinoamérica es la emancipación, es entre 1809 y 1824. Hay dictaduras al estilo, o tiranías al estilo Rosas en Paraguay, con Gaspar de Francia, en Bolivia, con San Juan de la Cruz, con Iturbide en México. Después están los procesos liberales, que algunos son más progresistas y otros no, por ejemplo Mitre, Benito Juárez, los colorados en Uruguay. Hay una historia que va atravesando el roquismo, el porfiriato. Tenés algunas cuestiones que son particulares, la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, el peronismo, tenés esas formas. Pero por ejemplo, en 1910, en 1920 también tenés los primeros movimientos de avance, ¿no? La Revolución Mexicana, tenés el vallismo en Uruguay, tenés el irigoyenismo en Argentina. El varguismo, El varguismo es de la época más Perón, ¿no? Digamos, ¿Y se animarán a invadir Venezuela? No, eso ya no lo puedo. Eso ya no lo puedo. Pero ¿cómo destrozaría eso todo si hubiera una invasión militar como sea? Lo que pasa es que si Estados Unidos quiere meterse en la región y desarticular la región, ya es otro problema. Estamos hablando de otro tipo de conflicto que no se ha visto, te diría, desde la década del 80. Nunca operó Estados Unidos directamente sobre la región. Operó a través del ITT o de las Fuerzas Armadas locales, pero nunca directamente. Yo no sé si a Estados Unidos le conviene un conflicto tan cerca de su costa, ¿no? Fíjate que a Cuba no la invadieron. Está bien. Sí. Pero por eso tenés que hablar de 60 años atrás. Panamá en el 91, ¿no? Granada. Sí. No, y Panamá también, ¿te acuerdas cuando se estaba la Noriega? Digo, son operaciones muy fuertes. Y Venezuela no es un país chiquito, ¿no? Lo que pasa es que Venezuela tiene el petróleo. Además, sí, pero por eso. Pero la verdad es que Venezuela le metió petróleo hace unos 20 años, ¿no? Ahí también hay unas cosas que a mí a veces me parece que agitan fantasmas y por debajo negocian cosas que uno se las pierde, ¿no? Como todo. La compañera de secretaria dice como todo. ¿Qué más? Sí. No, ¿cuál es su reflexión? No te contesto nada. Mecanismos que había tanto el macrismo para dividir a la sociedad argentina y la derecha a nivel latinoamericano. Bueno, lo que es interesante ahí es pensar cómo utilizaban herramientas parecidas en los distintos países, incluso los poderes judiciales en distintos países, ¿no? Y cómo el caballito de batalla de la corrupción funciona en casi todos las experiencias nacionales y populares en Latinoamérica. En la única que no logra entrar es en Bolivia. Y creo que porque en Uruguay tampoco, pero porque Uruguay es muy especial, ¿no? Y Bolivia de verdad que está haciendo una revolución que hay que atender seriamente, ¿no? No solamente a Evo, sino también a García Linera, ¿no? Son dos monstruos, ¿no? Pero la cuestión de la división social en función de la acusación de corrupción, de la herramienta corrupción como significante y como discurso político es muy fuerte. Y la utilización de los poderes judiciales para justamente
darle objetividad a la denuncia de corrupción. Porque ¿cuál es el problema? La gente ve que el Poder Judicial investiga y tiende a creerlo. Y yo creo que ese mecanismo es un mecanismo pensado no no está pensado en Buenos Aires. Está pensado en alguna oficina más al norte, ¿no? Sí, más al norte. Sí, no estoy diciendo que Estados Unidos digita todo, pero me parece que esa estrategia está pensada de Río Grande al norte. ¿Te contesté? A veces no contesto. ¿No te referís concretamente a toda esta cuestión del lawfare? Sí. Sí, a mí me llama la atención que todos los poderes judiciales actúen igual. Y que los medios de comunicación también actúen igual. La Radio Globo, Clarín. Y que además ya no son el viejo. O sea, uno piensa que Clarín es Mañeto solo. Es Mañeto y los inversionistas. Eso atraviesa las grandes empresas. Ya, cuando se habla del periodismo corporativo tiene que ver con esto, ¿no? Con fondos de inversión que se meten en los medios de comunicación y que va más allá del viejo diario que nosotros pensábamos que era Clarín o que era La Nación. La Nación todavía funciona un poco más como el viejo diario, por eso tiene algunas elegancias que Clarín no tiene, pero los medios de comunicación ya no son solo no son empresas familiares, ¿no? Sino que son grupos transnacionales y a veces fondos de inversión que no sabe quiénes son. Digo, la fusión entre Telecom, Cablevisión y Clarín es un monstruo enorme, ¿no? Es algo más que un medio de comunicación, ¿no? Es casi un estado paralelo. Y si lo pensás, es un estado paralelo. Bueno, por eso no se puede pensar la democracia sin entrar a desarmar el esquema de medios de comunicación. Porque la verdad es que el debate público ya no se da más en el Congreso, no se da más en las instancias institucionales, se da en los medios de comunicación. Y si la política argentina se disputa al intratable, estamos cagados. ¿No? Porque si el vocero es Vilouta, que no sabe cuándo es gol y cuándo no es gol, ese tipo habla de política, ¿no? Es muy difícil. Y yo me peleé con ese, qué boludo. Es que yo siempre elijo enemigos que me enaltecen. Recién hablabas del concepto de la correlación de fuerzas y yo quería ver si vos pensás que ellos también trabajan lo que hacen en términos de correlación de fuerzas. Porque... Sí, lo que pasa es que tienen toda la fuerza de ellos. Pero yo lo que siento es que el gobierno hoy encuentra un movimiento popular más organizado, más confrontativo, que han perdido cierto consenso, que creo que vos has dicho, y sin embargo están en un periodo de agresividad superior al famoso gradualismo que decía que tenía Sí. Mirá, te voy a contestar en serio porque, o sea, te voy a contestar con una explicación un poco más profunda, no solamente serio, sino profunda, que tiene que ver con la lógica del empate hegemónico en la Argentina. ¿Qué es el concepto de empate hegemónico? En Argentina no se puede desempatar el movimiento nacional con el liberalismo conservador. ¿Por qué? Porque es verdad que el país es de ellos, ¿no? Y ahora voy con el mensaje de esperanza. ¿Qué es el siguiente? Ellos tienen las Fuerzas Armadas, tienen la justicia, tienen los medios, tienen las academias, pero no pueden convencer a la mayoría. Nosotros no tenemos nada de lo que tienen ellos, pero tenemos el apoyo de las mayorías, hasta el 2015. Vos fijate en la historia argentina. Cada vez que te dejan votar libremente, gana un partido mayoritario. Nunca gana la derecha. La derecha nunca ganó vía democrática, excepto con el macrismo. Y el 95, el 89 y el 95 es otra cosa, porque estaba Menem en el medio, estaba el peronismo en el medio, es otra cosa. No gana exactamente la derecha. Entonces, lo que hay que pensar es que ellos
logran evitar que vos gobiernes, pero ellos no se pueden sostener mucho tiempo en el gobierno porque gobiernan para ellos. Entonces las mayorías automáticamente se bajan de ese proyecto. Y vos no necesitas que se baje el 80% de la población, necesitas que se baje el 52%. Nada más. O sea, son el 50% y un boludo que pasó cerca. Ganar la elección, ya está. ¿No? Claro, entonces vos necesitas eso. Ahora, ¿cómo desempatás hegemónicamente eso? Empatás si vos lográs tener la construcción de tus propios recursos, si vos lográs tener fuerza dinámica propia. ¿Cuál es el problema? La fuerza dinámica propia del capitalismo industrial argentino pierden las batallas económicas con los sectores dominantes. Lo pierden siempre. ¿Por qué? Porque en las dirigencias de las grandes empresas le tienen más miedo a la desobediencia del peronismo y de los trabajadores que a su propio sector económico. Entonces, son capaces de perder con la dictadura militar con tal de que el peronismo no los gobierne. Son capaces de aliarse a Menem aunque tengan que cerrar las persianas e importar boludeces de China con tal de que no gobierne el peronismo. Son capaces de aliarse al macrismo, perder, quebrar, que se rompa la cadena de pago con tal de que no gobierne el populismo o el kirchnerismo. Entonces, ahí tenés un problema. Y las pymes no tienen, la CGE en la época de Perón, y las pymes no tienen fuerza para enfrentarse a ese poder. Entonces, ¿cómo haces? Lo que ocurrió en el 2015 es una buena noticia en dos sentidos. Por primera vez, un gobierno nacional y popular pudo gobernar 12 años y no fue derrocado. La segunda noticia es que la derecha ganó por vía democrática. Y eso les voy a decir una cosa, es una gran noticia, muchachos. Por primera vez no tuvieron que recurrir a la fuerza, por primera vez no tuvieron que recurrir a la... Bueno, ya está, no lo necesitan. Yo le voy a decir una cosa, creo que hay un golpecito blando en Nisman y ese tipo de cosas, ¿eh? Creo que los medios de comunicación funcionan como... pero no rompen la institucionalidad. No es el 1930, no es el 55, no es el 66, no es el 76. ¿Por qué los tipos golpeaban? Porque no podían compensar, porque no podían gobernar. ¿Y por qué no pueden convencer? Porque gobiernan para poco. Y la verdad es que el verdadero rostro del macrismo se vio en diciembre del 2017. Los tipos mostraron que no gobiernan para todos. Por eso tienen problemas. Por eso no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque perdieron el apoyo de las mayorías. Lo que no significa que el apoyo automáticamente lo tengamos nosotros, pero ellos lo perdieron. Entonces solamente hay que saber elaborar una estrategia que te permita sacarlo del gobierno. Uno de los pocos periodistas que dice que la elección de medio término fresca, contando los votos del año pasado, fue Navarro. Perdió el oficialismo. Fue la peor derrota, la peor elección de medio término del gobierno, de los gobiernos democráticos. Bueno, acabo de decirlo yo hace una hora. Estaba durmiendo. El único. Quería volver a la primera pregunta que te hicieron por acá. ¿Cómo seguimos? Porque hasta ahora me parece que hay que ser máster en manejo de ciencias sociales y seguirlo a ese, ¿no? A ella lo podemos contratar. Para que maneje las redes, sí, eso no, es que mira, es así. El tema es que sí que tenés que contratarla a ella, pero la que lo contrata a ella tiene que ser una conducción política. Bueno, ahí está lo que yo te digo. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Bueno, hay un problema. Hay un problema, que es el siguiente. 2 puntos. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se construye una alternativa al macrismo? Primero, Huerto López Rega, en el peronismo no hay nadie peor que Macri. Entonces, nos paramos en ese lugar. A partir de ahí, la hipótesis de mínima, ¿cuál es? Cualquier peronista es menos peor que Macri. Nos paramos, esa es la hipótesis de mínima.
Ahora vamos a la máxima. ¿Cuál es la mejor conducción posible que tiene el peronismo? Hay un problema. Digo, no cerremos el debate enseguida. Hay un problema. Sin dudas hay un liderazgo y una conducción probada. Ya sabemos lo que es capaz de hacer Cristina, ¿no? También es cierto que no sabemos qué quiere hacer Cristina. Y también es cierto que no sabemos qué le van a dejar hacer a Cristina. Y tampoco sabemos cuál es el grado de receptividad que tiene Cristina sobre los votantes arrepentidos del macrismo. Entonces, ahí hay un problema. Pero además, Cristina tiene el 35% de los votos. Por lo tanto, ¿por qué Cristina va a renunciar al 35% de los votos en función de una negociación con aquellos que sacan no el 4% de los votos que tienen los 4 jinetes del apocalipsis, sino los 10% de votos que pueden sacar el peronismo territorial, algún liderazgo como puede ser Solá, o como puede ser algún otro personaje que pueda ser más o menos interesante para cada uno de nosotros. Digo, estoy pensando, bueno, pero eso pasa mucho. Estoy pensando, qué sé yo, Capitán y cualquier personaje que aparezca dentro de los peronismos territoriales, que algunos están más cerca del kirchnerismo y otros no. Digamos, Rossi, digo por fuera del liderazgo de Cristina. ¿Cómo hace Cristina para renunciar al 35% de los votos? Porque supuestamente no le alcanza el techo. ¿A quién le regala el 35% por los votos Cristina? Si a nadie llega al 10% de los votos por Pero en eso estamos de acuerdo. Yo digo, ¿qué está haciendo Cristina o qué está haciendo en función de esa cosa? Por ejemplo, un instrumento de planificación, un instrumento de propuestas nuevas, como decimos, atravesando todos estos conceptos que estamos hablando. Porque yo no lo sé. Estamos acá y estamos todos remando, pero esta es la cuestión, digamos. Y también que la cosa, desde todos los puntos de vista, con Comodoro Pi, y entonces no puede pensar tampoco. No, por supuesto. Lo que ellos quieren es que ella se caiga humanamente, no solamente políticamente. Se quiebra anímicamente, eso es lo que ellos quieren. Aparentemente no lo estarán logrando, ¿no? Ahora, es cierto que vos no tenés mucho margen de maniobra. Vos estás atajando penales. Entonces es muy difícil generar una propuesta y un proyecto, porque además hay mucha gente pensando, ¿no? Hay mucha gente que está elaborando en secreto planes revolucionarios de operaciones. Los gremios, me consta que los gremios lo están haciendo, me consta que en Unidad Ciudadana lo están haciendo, me consta que hay mucha productividad para pensar lo que está haciendo. Sin ir más lejos, a mí me invitaron a un par de lugares para participar, algunos gremios, algunos en el Instituto Patria, en el Instituto Patria están trabajando también ese tipo de cosas. Digo, hay mucha gente que está laburando a eso. Lo que no se sabe es... No, atendé porque siempre entre el disertante y la vida siempre hay que estar al lado de la vida. Es algo importante. Y la comida. Claro, por ejemplo, le pasó algo a tu perrito, y vos estás escuchando a un boludo que está hablando con pavadas. Y es más importante tu perrito que lo que estamos hablando acá. Es verdad. Así que siempre hay que atender el celular. Dicho... Por eso no me escucha. Que está whatsappeando todo el tiempo. Bueno, retomamos. Hay mucha gente que está pensando qué hacer. El problema es que también hay que definir cuál va a ser el candidato. Digo, porque el candidato también hace el modelo y también hace la organización. Claro, uno siempre querría soñar con que la organización del peronismo es una organización donde todos tenemos lugar, donde hay centros de pensamiento, donde discutimos y debatimos, pero no. No, después viene el conductor y dice, vamos para allá. Entonces nosotros reelaboramos la teoría sobre lo que dice el conductor, algunos se bajan, otros no se bajan, otros se quedan. Digo, eso es parte también de lo vital que tiene el peronismo, ¿no? El peronismo no es un partido justamente por eso, es un movimiento porque es
es un gran quilombo el peronismo. Pedirle al peronismo algo que no es raro. Sí, los Foster, yo, que no, hay que organizar una orgánica. Bueno, correcto. No Sí, quiere. porque además el poder es brutal, ¿no? Entonces hay una cuestión que tiene que ver con la administración del poder que no tiene que ver con lo ideológico, que tiene que ver con cómo conservarse y cómo ejecutarse el poder. Y eso lo puede hacer alguien, claro, eso lo puede hacer alguien que sabe que tiene personalidad para administrar el poder. No hace falta, vos tenés un máster en sociopolítica, en ética, no sé qué, y si no sabes mandarle a alguien, cagás. Yo, por ejemplo, no sé mandar a nadie, a mí me pasa que se me sube la cabeza. Entonces, ¿qué hago? Como no sé mandar, opino boludeces. Pero eso, cada cual tiene su... Perón decía, ¿no? Hay conductores, hay hacedores y hay apóstoles. Bueno, a mí me tocó el rol del apóstol. Es un poco eso. No desespere. No desespere. No pasa nada. Esto se va. Se fue la dictadura militar, se fueron los 18 años de... Claro, hay algo que tiene que ver con la vitalidad, ¿no? Mi viejo tiene 82 años. Yo le digo, ¿va a pasar? Sí, va a pasar, pero yo me voy a morir con este tipo de cosas. Claro, para él es una tristeza absoluta. Para mí se me complica, porque a mí me agarra después de la jubilación y no sé de qué voy a vivir estos próximos 20 años, ¿no? Porque no tengo lugar en periodismo, no tengo lugar en ningún lado. Los flacos que tienen 20, 25 y las chicas que tienen 25 años la van a ver y se van a divertir mucho. Se van a acordar, ¿se acuerdan cuando a mí vino Brienza? Sí, hoy Brienza mira los rabanitos de abajo. Tiene que ver también con la vitalidad. La desesperación política tiene que ver con el ciclo vital de cada uno, ¿no? Con la perspectiva que tiene. Pero esto se va, tarde o temprano se va. No se van a quedar toda la vida. No pasa, no El problema es que lo que a veces planteamos está bien. El problema es que nosotros se morfa. Hay buen morfo y vamos. El viernes que viene. Acá y volvé. El problema tiene que ver con la organización. Yo no te estaba hablando por esto. Sí. Yo te estoy hablando por nosotros. Sí, pero... Porque si vos me decís, bueno... hay una idealización de la política. Hay una idealización de la política que tiene que ver con esto. La política no es un centro de pensamiento y de militancia. Es otra cosa. Tiene que ver con la administración del poder. Tiene que ver con formas que no son pura y estrictamente nobles. Y se llega como se llega. El que gana la elección organizará como querrá organizar. Y nosotros, nuestra organización, nosotros vamos a estar ahí. Pero... Bueno, esto es una cosa. Sí, por supuesto. No, pero no solamente esto. Digo, el CEPAM, la CGT, las unidades básicas, nosotros hacemos todo lo que hay que hacer. Y después, después vemos que surge. Y lo que surge nunca es puro. ¿No? Pero esto se va. No va a surgir una pureza estructural, orgánica, ideológica, no va a pasar eso. Seguramente va a ser mucho más, más contradictorio de lo que creemos. Y el kirchnerismo también fue mucho más contradictorio de lo que nosotros recordamos, ¿no? En ese sentido, y el peronismo fue mucho más contradictorio de lo que nosotros recordamos, ¿no? Después, nosotros hacemos un relato histórico donde hay una coherencia interna que no la hay. No se olviden que la CGT y Perón en el 55 estaban peleadas, ¿no? Y en el 52 estaban amigos. Y en el 56, 57 fue la CGT y las 62 organizaciones la que sostuvo la resistencia peronista
después de haberse peleado por el Congreso de Productividad con Perón. Las cosas son mucho más barrosas, ¿no? Entonces cuando uno pide que organicémonos para volver, qué sé yo, vamos a volver, no, volvamos mejores, qué sé yo. Ni siquiera sabemos si vamos a volver. Posiblemente haya nuevos que hagan cosas parecidas a las que se hicieron, pero no lo mismo. Y volver, esto ya lo dije, ¿no? Volver es retrógrado, ¿no? Pensar en volver es retrógrado, ¿no? Entonces hay que seguir yendo, esa es la lógica, ¿no? ¿Cómo seguimos yendo? ¿Y cómo continuamos, ¿no? Ese camino? Que, como dijo Fermín alguna vez, hay que hacerlo con perspectiva histórica. Pero no hay que pedirle a la política algo que la política no tiene esa organicidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, últimamente estoy pensando mucho algo que dijo Claudia Massín, ¿no? Que es una poeta. Ella dice que el Macri es como un psicópata y un marido golpeador, ¿no? Que te engaña, te hace creer que la víctima es él, te dice que la culpa es tuya, ¿no? Y si vos lo pensás, el tipo actúa así. No, la culpa es tuya porque te fuiste de joda y te compraste un celular y te fuiste de vacaciones. Lo que él está haciendo no le gusta hacerlo, pero lo tiene que hacer porque no le queda otra. Él es una pobre víctima que sufrió, pasó los peores 5 meses de su vida, ¿no? Encima el tipo te caga de hambre y la pasa mal él, ¿no? Pero eso es lo que Claudia Massín dice, es un discurso psicopático, ¿no? Sí, es un discurso psicopático, ¿no? Pero con lo que no cuenta Macri es con la pesadilla del psicópata, dice Claudia Massín, ¿no? ¿Cuál es la pesadilla del psicópata? Es el miedo de que la víctima se dé cuenta y no caiga trompada. Por eso tanta seguridad, por eso tanta valla, por eso tanta gente cuidándolo a Macri, porque Macri tiene miedo tiene una gran pesadilla, que es que el psicopateado se dé cuenta. ¿Qué es lo que nos queda por hacer nosotros? Y convertirnos en la pesadilla del psicópata. Pero no solamente en la pesadilla de Macri, en la pesadilla de la clase dominante argentina, en la pesadilla del capitalismo argentino pedorro. En eso creo que nos tenemos que convertir nosotros. Y después, una vez que pase la pesadilla, gobernaremos 10, 12 años, pero hay que pensar en esos términos. No nos queda otra, No nos queda otra. Compañero Hernán Bielsa, muchas gracias. Yo simplemente quería decirles que siempre cuando voy a una charla me pregunto, bueno, ¿cómo surgió? ¿Cómo arrancó? Soy muy curiosa y me gusta saber siempre el origen de todo. Y el año pasado fui a Córdoba a un curso de Historia Nacional que Hernán brindaba allá, ahí la conocí personalmente. Y cuando terminó el curso dije, qué bueno sería tenerlo a Hernán en Santa Rosa, en La Pampa, para que todos puedan escuchar un poquito esto que yo escuché, que a mí me partió la cabeza. Hernán siempre tiene para mí una cosa más para decir, te hace dudar, te hace repensar. Y hay dos conceptos que me enseñó él, que a mí me quedaron así muy marcados. De no quedarnos en el lugar de víctimas, de cambiar esa posición para poder construir lo que queremos ser. Y que todos tenemos todos los espacios, todas las personas y nosotros mismos nuestras propias contradicciones. Y bueno, del deseo pasó a la idea, de la idea comentársela a Javi, y la gente del CEPAM se puso toda la organización al hombro. Y bueno, lo que pasa cuando hay muchas ganas, cuando hay organización y cuando se hacen cosas en comunión, se logra lo que uno desea. Así que hace un año tenía ganas de que Hernán esté acá y hoy eso está ocurriendo. Y como hay contradicciones, si bien yo lo adoro, y como él decía el otro día, los intelectuales hay que cuidarlos y hay que brindarles un poco de afecto, porque ellos son los que nos ayudan a pensar. Creo que esto es una pequeña muestra de afecto de lo que queremos, lo que nos resulta necesario. Y bueno, pero en esas contradicciones no es perfecto.
es de River, así que el día del hincha de River, una hincha de Boca, se da la bienvenida a la pausa.